Levítico capítulo 8 al 14. Traducción, lenguaje actual. Consagración de Aarón y de sus hijos. Capítulo 8. Dios también le dijo a Moisés: reúne a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas y llévalos a la entrada del santuario. Lleva también los trajes sacerdotales, el aceite para la consagración, el ternero, la ofrenda para el perdón de pecados, los 2 carneros y la canasta de los panes sin levadura. Moisés hizo lo que Dios le ordenó, y cuando todos estuvieron reunidos a la entrada del santuario, Moisés les dijo: estoy cumpliendo las órdenes de Dios. Enseguida Moisés les ordenó a Aarón y a sus hijos que se acercaran y los lavó con agua. Luego le puso a Aarón el manto sacerdotal y se lo ajustó con el cinturón. También le puso la túnica sobre ella, el chaleco y con el cinturón junto con las demás vestiduras. Luego le colocó el chaleco junto con el urín y el tumín, las 2 piedrecitas que se usaban para conocer la voluntad de Dios. En la cabeza le puso el gorro y sobre la frente le puso la placa de oro, tal como Dios se lo había ordenado. Esta placa de oro indicaba que Aarón había sido consagrado para el servicio de Dios. Después Moisés tomó el aceite para la consagración y lo consagró en el santuario y todo lo que había dentro de él. Consagró además el altar y todos sus utensilios y también el recipiente de bronce y su base. Para consagrar el altar derramó aceite sobre él 7 veces. Y luego derramó aceite sobre la cabeza de Aarón y así lo consagró como sacerdote. Finalmente Moisés hizo que se acercaran los hijos de Aarón y les puso sus mantos sacerdotales. Se los ajustó con sus cinturones y les puso los gorros, tal como Dios se lo había ordenado. Las ofrendas para la consagración. Moisés mandó traer el ternero de la ofrenda para el perdón de pecados. Entonces Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del animal, y Moisés lo mató enseguida y mojó su dedo en la sangre, y le untó en cada extremo del altar. Luego derramó la sangre sobre la base del altar y así lo consagró y lo purificó. Moisés tomó también toda la grasa que recubría los intestinos del ternero, junto con una parte del hígado y los 2 riñones con su grasa, y los quemó sobre el altar. Pero el cuero y la carne y el excremento del ternero los quemó fuera del campamento, tal como Dios se lo había ordenado. Moisés mandó que trajeran el carnero para la ofrenda que se quema en honor a Dios. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y luego Moisés lo mató. Después de eso derramó la sangre en los 4 costados del altar, cortó el carnero en pedazos y lo quemó junto a la cabeza y la grasa. Lavó con agua las patas y los intestinos y quemó todo el carnero como se queman las ofrendas en aroma agradable y en honor a Dios. Todo lo hizo Moisés tal como Dios se lo había ordenado. Moisés mandó que trajeran el otro carnero para la ofrenda de consagración. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y luego Moisés lo mató. Después de eso mojó su dedo con la sangre y la untó en la oreja derecha de Aarón, en el pulgar de su mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho. Además ordenó que se acercaran los hijos de Aarón y volvió a hacer lo mismo con ellos y derramó el resto de la sangre en los 4 costados del altar. Moisés tomó también la cola y toda la grasa que recubre los intestinos, partes del hígado y los 2 riñones y la pierna derecha del animal. Encima de todo esto puso un pan, una torta amasada con aceite y una galleta, que sacó de la canasta de los panes sin levadura que estaban frente al altar de Dios. Luego dejó que Aarón y sus hijos realizaran la ceremonia para presentar a Dios esta ofrenda. Después de la ceremonia, Moisés recibió esta ofrenda de manos de Aarón y de sus hijos, y la quemó sobre el altar junto con la ofrenda de aroma agradable que se presenta en honor a Dios.
pues las dos eran ofrendas de consagración. A continuación Moisés tomó el pecho del animal, que es la parte de la ofrenda que se le correspondía, y luego realizó la ceremonia de presentación. Todo lo hizo como Dios lo había ordenado. Ceremonia de consagración. Moisés derramó sobre Aarón y sus hijos el aceite para la consagración y la sangre que estaba sobre el altar. También roció sus trajes sacerdotales. Al terminar les dijo: cocinen la carne que les pertenece y cómansela a la entrada del santuario. Acompáñenla con el pan que está en la canasta de la consagración. Todo lo que sobre se quemará. La ceremonia de consagración sacerdotal durará 7 días y durante todo ese tiempo ustedes deberán permanecer día y noche a la entrada del santuario. Además, para que todos ustedes puedan ser purificados. Dios ordena que durante esos 7 días se haga lo mismo que se hizo hoy. Cumplan con esto y no morirán. Esta es la orden que Dios me dio. Aarón y sus hijos cumplieron con todo lo que Dios le ordenó por medio de Moisés. Las primeras ofrendas. Capítulo 9. Al 8º día, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos, y a los jefes de los israelitas. Entonces le dijo a Aarón: presenta un ternero como ofrenda para el perdón de tus pecados y quema un carnero en honor de nuestro Dios. Después de eso, dile a los israelitas que también presenten un archivo como ofrenda en el perdón de sus pecados y quemen en honor de nuestro Dios un ternero y un cordero. Estos animales deberán tener 1 año de edad y no presentar ningún defecto. Hoy mismo nuestro Dios les mostrará que es poderoso, por lo tanto también deben presentarle un toro y un carnero como ofrendas para pedirle salud y bienestar, y presentar una ofrenda de cereales amasadas con aceite. Los israelitas llevaron ante el santuario todo lo que Moisés les ordenó. Todo el pueblo se presentó ante el altar de Dios y allí se quedó. Entonces Moisés les dijo: estas son las órdenes de Dios. Si ustedes las cumplen, Dios les mostrará todo su poder. Luego Moisés le dijo a Aarón: acércate al altar y presenta tu ofrenda para perdón de tus pecados, y quema una ofrenda en honor de nuestro Dios. Presenta también la ofrenda del pueblo para que Dios te perdone a ti y a ellos. Aarón mató el ternero y lo presentó como ofrenda para el perdón de su propio pecado. Y sus hijos se le acercaron y junto trajeron con ellos la sangre del ternero. Y Aarón mojó en ella su dedo para untar de sangre las puntas del altar. El resto de la sangre la derramó sobre la base del altar. Luego quemó sobre el altar la grasa, los riñones y una parte del hígado, tal como Dios se lo había ordenado a Moisés. La carne y el cuero los quemó fuera del campamento. Enseguida Aarón presentó el animal que se quema en honor de Dios. Sus hijos le presentaron el animal cortado ya en pedazos, y Aarón los quemó en el altar, junto con la cabeza, y luego lavó los intestinos, las patas del animal, y también los quemó. Entonces sus hijos le acercaron la sangre y Aarón la derramó sobre los 4 costados del altar. Después de eso, Aarón presentó la ofrenda para el perdón del pueblo, tomó el chivo de la ofrenda y se lo presentó a Dios, tal como lo hizo con la ofrenda anterior. También quemó la ofrenda en honor a Dios, siguiendo las normas establecidas. De la ofrenda de cereales tomó un puñado y lo quemó sobre el altar, junto con la ofrenda que se quema en la mañana en honor a Dios. Aarón mató además el toro y el carnero que el pueblo ofreció para pedirle a Dios salud y bienestar, y les presentó a Dios. Sus hijos le presentaron también con ellos junto la sangre, y Aarón le derramó en los 4 costados del altar. Sobre el altar quemó también las colas, los riñones, una parte del hígado y la grasa que recubre los intestinos del toro y del carnero. Sin embargo, Aarón solamente realizó la ceremonia de ofrecimiento del pecho y las piernas traseras derechas de los 2 animales. Para terminar, Aarón extendió los brazos hacia el pueblo y los bendijo.
Dios muestra su poder ante Israel. Después de presentar las ofrendas, Aarón se apartó del altar y entró en el santuario junto con Moisés. Cuando salieron, los dos bendijeron al pueblo. Todos ellos vieron el poder de Dios, quien envió fuego y quemó por completo todo lo que estaba sobre el altar. Ante esto, todo el pueblo lanzó gritos de alegría y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente para adorar a Dios. Dios castiga a Nadab y a Abiú. Capítulo 10. Nadab y Abiú, que eran hijos de Aarón, tomaron sus hornillos y quemaron incienso en ellos, pero no lo hicieron como Dios lo había ordenado. Así que Dios envió fuego contra ellos y les quitó la vida. Entonces Moisés le dijo a Aarón: esto es lo que Dios tenía en mente cuando dijo: quiero que mis sacerdotes me obedezcan y que todo el pueblo me alabe. Y Aarón se quedó callado. Luego Moisés llamó a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío paterno de Aarón, y les dijo: saquen del santuario los cadáveres de sus parientes y llévenlos fuera del campamento. Ellos fueron y envolvieron a los muertos en sus propias túnicas y los sacaron del campamento. Entonces Moisés les dijo a Aarón y a sus dos hijos, Itamar y Eleazar: ustedes no deben guardar luto por la muerte de sus parientes. No se suelten el cabello ni rompan su ropa. Recuerden que cuando se derramó aceite sobre sus cabezas, ustedes fueron consagrados como sacerdotes de Dios. Tampoco deben alejarse del santuario, pues si lo hacen, nuestro Dios se enojará contra todo el pueblo, y ustedes morirán. Lo que deben lamentar los israelitas es que Dios haya tenido que enviar ese fuego, y ellos hicieron lo que Moisés les ordenó. Prohibiciones para los sacerdotes. Dios le dijo a Aarón: cuando tú y tus hijos tengan que entrar en el santuario, no deberán haber tomado ninguna clase de bebida que pueda emborrachar. Si lo hacen, morirán, pues ustedes deben saber distinguir entre lo que tiene que ver conmigo y lo que no tiene nada que ver conmigo, entre lo que es puro y lo que es impuro. Esta orden no cambiará jamás. Además, deben enseñar a los israelitas a obedecer los mandamientos que les di por medio de Moisés. Moisés también les dijo a Aarón y a sus dos hijos, Itamar y Eleazar: entre las ofrendas que se queman en honor a Dios, la de cereales es muy especial. Así que deben, entre las ofrendas, hacer con ella un pan sin levadura. Ese pan lo comerán junto al altar, que es el lugar apartado para eso. Además, cuando el pueblo presente ofrendas para pedirle a Dios salud y bienestar, tú y tus hijos y tus hijas podrán quedarse con el pecho y la pierna del animal, pues esto es lo que les corresponde. Deberán comerlos en un lugar limpio, pero antes de eso realizarán la ceremonia ofreciendo ante el altar de Dios y quemarán la grasa del animal. Esta orden es de Dios y no cambiará jamás. Poco después, Moisés preguntó por el chivo que se ofrece para el perdón de los pecados. Cuando supo que ya había sido quemado sobre el altar, se enojó con Itamar y Eleazar y les dijo: ¿por qué no se comieron el chivo en el santuario? Ustedes saben que se trata de una ofrenda muy especial. Es una ofrenda para el perdón de pecados. Con esa ofrenda Dios les perdonará a ustedes y al pueblo. Como la sangre no fue llevada al interior del santuario, ustedes debían haberse comido la ofrenda en el lugar apartado para esto, tal como yo se los ordené. Aarón les respondió: hoy mis hijos Nadab y Abiú presentaron delante de Dios su ofrenda para el perdón de sus pecados, y también quemaron una ofrenda en honor a Dios. Sin embargo, tuve la desgracia de perderlos. ¿Crees que le habría gustado a Dios que hoy también hubiera comido de la ofrenda para el perdón de pecados? Al oír Moisés la respuesta de Aarón, se dio por satisfecho. Los animales puros e impuros. Capítulo 11. Dios le ordenó a Moisés y a Aarón que le dieran a los israelitas las siguientes instrucciones.
Ustedes podrán comer la carne de cualquier animal que tenga las pezuñas partidas y que sea rumiante, pero no deberán comer carne de camello, ni de conejo, ni de liebre, porque aunque son rumiantes, no tienen pezuñas partidas. Tampoco comerán carne de cerdo, pues aunque tiene pezuñas partidas, no es un rumiante. Ni siquiera toquen el cadáver de estos animales, más bien deberán considerarlos como impuros. De los animales que viven en el mar o en los ríos podrán comer los que tienen aletas y escamas. Pero si no tienen aletas ni escamas, no deberán comerlos, aunque vivan en el agua. Más bien deberán considerarlos impuros y sentir asco al ver sus cadáveres. De las aves no podrán comer los siguientes, pues deberán considerarlas impuras: el águila, el quebrantahuesos, el águila marina, el milano, el avestruz, la golondrina, la gaviota, la lechuza, el cuervo marino, el búho, el ibis, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la abubilla, el murciélago, toda clase de halcones, cuervos, gavilanes y toda clase de garzas. De los insectos deberán considerar impuros a todos los que tienen alas, pero andan sobre 4 patas. Sin embargo, de estos podrán comer todos los que puedan dar saltos sobre el suelo, por tener más largas las patas traseras. Así podrán comer toda clase de grillos y saltamontes. Cualquier otro insecto que tenga alas y 4 patas deberán considerarlo hasta el anochecer y deberá lavar sus ropas. Todo animal que tenga las pezuñas partidas pero no sea rumiante deberá considerarlo impuro. Si alguien lo toca, quedará impuro. Todo animal que al caminar se apoye en las plantas de sus 4 patas será considerado impuro. Si alguien toca o levanta su cadáver, quedará impuro hasta el anochecer y deberá lavar sus ropas. De los animales que se arrastran sobre el suelo, deberán considerar impuros los siguientes: el topo, la comadreja, las distintas clases de lagartos y lagartijas, la salamandra y el camaleón. Si alguien toca el cadáver de alguno de ellos, quedará impuro hasta el anochecer. Si el cadáver de alguno de ellos cae sobre un objeto de madera o de cuero, o sobre una prenda de vestir, o sobre alguna herramienta de trabajo, ese objeto quedará impuro hasta el anochecer. Para purificarlo, habrá que lavarlo muy bien con agua. Si el cadáver de alguno de ellos cae dentro de una olla de barro, todo lo que haya dentro de aquella quedará impuro. Aun cuando se trate de agua o de comida, la olla tendrá que romperse. Si el cadáver de alguno de ellos cae en un horno o en un fogón, estos quedarán impuros, y habrá que destruirlos. Todo lo que toque el cadáver de alguno de estos animales quedará impuro. Solo seguirán siendo puros el pozo o el manantial, de donde se saca el agua. Si el cadáver de alguno de ellos cae sobre la semilla que se va a sembrar, la semilla seguirá siendo pura. Solo se considerará impura la semilla cuando se arroje agua sobre ella y alguno de estos animales muertos caiga sobre ella. Si de los animales que ustedes pueden comer muere alguno, el que toque su cadáver quedará impuro hasta el anochecer. Si alguien come carne de ese animal, quedará impuro hasta el anochecer y deberá lavar sus ropas. Si alguien, al levantar el cadáver del animal, quedará impuro hasta el anochecer, deberá también lavar sus ropas. Ustedes no deben comer ningún animal que se arrastre sobre el suelo. Son animales impuros, por lo tanto no deben comer ningún reptil, ni ningún insecto que camine sobre 4 patas o que tenga muchas patas. No se hagan impuros ni se contaminen con ellos. Yo soy el Dios de Israel y yo soy un Dios diferente. Yo los saqué de Egipto para ser su Dios y ustedes no deben ser como los otros pueblos porque yo ya no soy como los otros dioses. Estas son las instrucciones acerca de los animales que hay en la tierra, en el aire y en el agua, y de los animales que se arrastran por el suelo, para que ustedes puedan distinguir entre lo puro y lo impuro, y entre los animales que pueden comerse y los que no pueden comerse. Purificación de la mujer que da a luz. Capítulo 12.
Dios le ordenó a Moisés que le diera a los israelitas las siguientes instrucciones. Cuando una mujer que tenga un hijo varón será considerada impura durante 7 días, como cuando tiene un periodo menstrual. El niño será circuncidado a los 8 días de nacido, pero ella deberá seguir purificándose 33 días más, mientras dure su purificación. No deberá tocar ningún objeto que se use en el culto, ni podrá ir al santuario. Si le nace una niña, la madre será considerada impura durante 2 semanas, como cuando tiene su periodo menstrual, y deberá seguir purificándose 66 días. Tan pronto como la madre termine de purificarse por el nacimiento de su hijo o de su hija, deberá ir a la entrada del santuario. Allí presentará al sacerdote un cordero de 1 año y una paloma o una tortolita. Entonces el sacerdote quemará el cordero en honor de Dios y presentará la paloma o la tortolita como ofrenda para el perdón de los pecados. Así la madre quedará purificada. Esta es la ley para toda mujer que tenga un hijo o una hija. Pero si la mujer no tiene dinero para comprar un cordero, podrá presentar como ofrenda 2 palomas o 2 tortolitas. El sacerdote quemará una de ellas en honor a Dios, y la otra la presentará como ofrenda para el perdón de los pecados. Así la mujer quedará purificada. Enfermedades de la piel. Capítulo 13. Dios le dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguien tenga en la piel hinchazones, manchas o llagas, deberá presentarse ante uno de los sacerdotes. El sacerdote la revisará la piel y si el pelo en la llaga se ha puesto blanco y la llaga se ve más hundida en la piel, lo más seguro es que trate de lepra y por tanto el enfermo quedará impuro. Si la mancha es blanca pero no se ve más hundida que la piel, ni el pelo se ha puesto blanco, entonces el sacerdote pondrá aparte al enfermo y a los 7 días lo revisará otra vez. Si la llaga sigue igual y no se ha extendido, mantendrá apartado al enfermo 7 días más. Pasados los 7 días lo volverá a revisar y si la llaga no se extendió sino que se desapareció, se trataba solo de una irritación de la piel. Entonces el sacerdote declarará puro al enfermo y el enfermo lavará sus ropas y quedará purificado. Si después de que el enfermo ha sido revisado y declarado puro, la irritación se extiende por la piel, entonces deberá presentarse de nuevo ante el sacerdote. Si después de revisar al enfermo el sacerdote ve que la piel está toda irritada, entonces deberá declararlo impuro, pues se trata de lepra. La persona que tenga llagas en la piel será llevada ante el sacerdote para que lo revise. Si la hinchazón de la piel blanca y el pelo se ha vuelto blanco y en la hinchazón se le ve la carne viva, entonces se trata de un caso grave de lepra. El sacerdote deberá declarar impura a esa persona y ya no será necesario que la tenga que apartar. Puede suceder que una mancha se extienda rápidamente hasta cubrir todo el cuerpo. El sacerdote revisará al enfermo y si la mancha le ha cubierto todo el cuerpo, entonces deberá declararlo puro. Ha quedado puro porque se trata solo de una enfermedad de la piel. Pero si llega a aparecer la carne, el sacerdote la examinará y deberá declararlo impuro, porque la carne viva es impura. Se trata de lepra. Si la carne viva vuelve a ponerse blanca, el enfermo deberá presentarse de nuevo ante el sacerdote. Si el sacerdote ve que la llaga se ha puesto blanca, deberá declarar puro al enfermo. Si alguien que tuvo la piel irritada luego le aparece una hinchazón o se le pone blanca o rojiza, deberá presentarse ante el sacerdote. Si el sacerdote ve que ha hundido la piel y que el pelo se ha puesto blanco, deberá declarar impura a esa persona, pues se ha contagiado de lepra. Y si el sacerdote no se encuentra nada raro en la piel, mantendrá apartado al enfermo durante 7 días. Si la mancha en la piel se extiende cada vez más, deberá declararlo impuro al enfermo. Por el contrario, si la mancha desaparece, deberá declararlo puro. Si alguien se quema con fuego y sobre la quemadura se le forma una mancha rojiza, el sacerdote revisará la mancha.
Si en la mancha el pelo se ha puesto blanco y la piel se ha hundido, es porque la quemadura se ha convertido en lepra. Entonces el sacerdote deberá declararlo impuro al enfermo. Si el sacerdote no encuentra nada raro en la piel, mantendrá apartado al enfermo durante 7 días. Al séptimo día lo revisará y la mancha se ha extendido por la piel y deberá declararlo impuro. Por el contrario, si la mancha no se ha extendido y tiende a desaparecer, lo declarará puro, pues se trata solo de la cicatriz de la quemadura. Si a un hombre o una mujer le sale una llaga en la cabeza o en el mentón, el sacerdote deberá revisar la llaga. Si la piel se ve hundida y el pelo se ha puesto amarillento y es escaso, el sacerdote deberá declarar impuro al enfermo, pues se trata de una clase de lepra. Si el sacerdote ve que la piel no se ha hundido, pero el pelo aún no ha sanado, mantendrá apartado al enfermo durante 7 días. Al séptimo día lo revisará y si ve que la llaga no se ha extendido, el enfermo se afeitará, pero dejará sin afeitar la parte afectada. El sacerdote lo mantendrá apartado 7 días más, y al séptimo día volverá a revisarlo. Si la llaga no se ha extendido por la piel, deberá declararlo puro. Por el contrario, si ésta vuelve a extenderse, el sacerdote lo declarará impuro. Si a un hombre o a una mujer le salen manchas de color blanco opaco, se trata de una simple enfermedad de la piel y la persona será declarada pura. Si a un hombre se le cae el pelo, se queda calvo, o si pierde pelo de la frente, no se le declarará impuro. Pero si en la parte calva aparece una mancha rojiza y pálida, eso significa que la parte calva se ha cubierto de lepra. En tal caso, el sacerdote lo revisará. Si ve que la mancha tiene el mismo aspecto que la lepra que brota en la piel, ese hombre está leproso y por lo tanto deberá declararlo impuro. Los enfermos de lepra deberán romperse la ropa y andar despeinados, y mientras dure esa enfermedad serán considerados gente impura. Vivirán apartados fuera del campamento. Además se cubrirán la mitad del rostro e irán gritando: «¡Soy impuro! ¡Soy impuro!». Las manchas en la ropa y en los cueros. A veces aparecen manchas en la ropa de lana y de lino y en objetos que tengan que ver con cuero. Si la mancha es amarillenta o rojiza, se le mostrará al sacerdote para que la examine y el objeto se pondrá aparte durante 7 días. Al séptimo día, el sacerdote volverá a examinar la mancha y si ésta se ha extendido, el objeto es impuro y deberá ser quemado, pues se trata de un hongo destructivo. Si la mancha no se ha extendido, el sacerdote ordenará que se lave el lugar donde apareció la mancha y el objeto se pondrá aparte 7 días más. Una vez lavada la mancha, el sacerdote volverá a examinarla y si no ha desaparecido, se quemará el objeto, pues es impuro. Si al lavar la prenda, la mancha pierde su color, el sacerdote deberá cortar el pedazo de tela y cuero manchado. Si más tarde vuelve a aparecer la mancha en el objeto, este deberá ser quemado. Pero si la mancha desaparece por completo, el objeto volverá a lavarse y se declarará impuro. Estas son las instrucciones en cuanto a los objetos manchados para saber cuándo son impuros y cuándo no lo son. Purificación de los leprosos. Capítulo 14. Dios le dijo a Moisés: cuando haya que declarar puro a un leproso, se hará lo siguiente. El enfermo deberá presentarse ante el sacerdote, quien saldrá del campamento para examinarlo. Si el enfermo ya está sano, el sacerdote mandará a traer 2 aves, un trozo de madera de cedro, una cinta de color rojo y un ramo de hisopo. Luego pondrá agua de manantial en una olla de barro cocido y sobre la olla matará a una de las aves. Enseguida tomará la otra ave, sobre la cual
colocará la madera de cedro, la cinta roja y el ramo de hisopo, y lo rociará la sangre del ave muerta sobre el agua del manantial. Después de eso, con la sangre rociará 7 veces al enfermo, que va a ser purificado. Luego de declararlo puro, dejará en libertad a la otra ave. Luego el enfermo lavará sus ropas, se bañará y se afeitará todo su cuerpo. De esta manera quedará purificado para entrar de nuevo al campamento. Aunque deberá permanecer 7 días, afeitará todo el cuerpo. Entonces quedará purificado por completo. Al octavo día, la persona purificada presentará como ofrenda 3 corderos, 6,5 kilos de harina amasada con aceite y 1/4 de litro de aceite. Los corderos serán 2 machos y una hembra de un año y sin ningún defecto. El sacerdote llevará a esa persona y a sus ofrendas y los pondrá a la entrada del santuario. Allí tomará uno de los corderos junto con el aceite y realizará ceremonia para entregar las ofrendas. Se trata de una ofrenda para hacer las paces conmigo. El sacerdote matará al cordero en donde se presentan las ofrendas para estar en paz conmigo, y las ofrendas que se queman en mi honor, ese lugar se ha apartado especialmente para eso. El animal que se ofrece para estar en paz conmigo será para el sacerdote, lo mismo que el animal que se ofrece para el perdón de pecados. Las dos son ofrendas muy especiales. El sacerdote mojará su dedo en la sangre del animal ofrecido y la untará en la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha o en el dedo gordo del pie derecho de la persona que se purificará. Luego se echará aceite en la palma de la mano izquierda, mojará en el aceite el dedo índice de su mano derecha y rociará el aceite 7 veces en dirección del altar. Además, el sacerdote le pondrá a la persona un poco de aceite en la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Para terminar, el sacerdote derramará el aceite restante sobre la cabeza del que se purifica. Luego presentará la ofrenda para el perdón de pecados y quemará otra en honor a Dios, junto con una ofrenda de cereal. Así esa persona quedará purificada por completo. Si quien va a ser purificado es muy pobre, presentará para su purificación un solo cordero, 2 kilos de harina y 1/4 de litro de aceite. Presentará también, según sus posibilidades, 2 palomas, 2 tortolitas, una como ofrenda para el perdón de pecados y la otra para quemarla en mi honor. Todo esto lo presentará el sacerdote al octavo día, a la entrada del santuario. Allí el sacerdote tomará el cordero y el aceite y realizará la ceremonia para presentarme las ofrendas. El sacerdote matará el cordero de la ofrenda para hacer las paces conmigo y mojará su dedo en la sangre y la untará en la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de la persona que se purifica. Luego mojará con aceite el dedo índice de su mano derecha y rociará el aceite 7 veces en dirección a mi altar. Pondrá también un poco de aceite en la oreja derecha y en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de la persona que se purifica. Después de eso derramará sobre la cabeza de la persona el aceite que aún le quede. Y para terminar presentará un ave como ofrenda para el perdón de pecados, y la otra quemará en mi honor junto con la ofrenda de harina y de aceite. Así se purificará a los leprosos más pobres. Purificación de las paredes. Dios le dijo a Moisés y a Aarón: cuando ustedes entren en el territorio de Canaán, tal vez aparezcan manchas de hongos y moho en las paredes de sus casas. Cuando eso suceda, el dueño de la casa irá a decirle al sacerdote: en las paredes de mi casa han aparecido unas manchas raras. Antes de entrar en la casa, el sacerdote ordenará que la desocupen y luego entrará a revisarla. Así lo que haya en ella no se volverá impuro. Si el sacerdote ve que las manchas son verdes o rojizas y que están más hundidas que la pared, saldrá de la casa y ordenará que nadie la ocupe durante 7 días. Al séptimo día volverá a revisarla. Si la mancha se ha extendido por las paredes, mandará que se quiten las piedras manchadas y que se raspen las paredes de la casa. Esas piedras y todo lo raspado
se deben arrojar fuera de la ciudad en un sitio impuro. Luego se repondrán esas piedras con otras nuevas y se recubrirán las paredes con mezcla nueva. Si a pesar de haber hecho todo esto las manchas vuelven a aparecer, el sacerdote entrará en la casa y las examinará de nuevo. Si se han extendido, la casa está impura y deberá ser derribada. Tienen un hongo destructivo, así que las piedras, la madera y todo el material de esa casa deberá arrojarse en un lugar impuro, fuera de la ciudad. Si alguien llega a entrar mientras la casa estuvo cerrada, quedará impuro hasta el anochecer. Y si alguien come o duerme en ella, deberá lavar sus ropas. Pero si el sacerdote ve que la mancha ha desaparecido, deberá declarar pura la casa. Para declararla pura, tomará 2 aves, un pedazo de madera de cedro, una cinta de color rojo y un ramo de hisopo. En una olla recogerá agua de manantial y sobre ella matará una de las aves. Y luego tomará la madera del cedro, el hisopo, la cinta roja y el ave viva, y los empapará en la sangre y del agua. Con esa agua rociará 7 veces la casa. Y finalmente el sacerdote dejará en libertad al ave viva. Con esto la casa quedará purificada. Así es como deberán purificarse las distintas clases de hongos y moho y las manchas que aparezcan en la ropa o en las paredes. Si siguen estas instrucciones, sabrán distinguir entre lo puro y lo impuro.